Una estructura sin rigidez, fluida, que exige movimiento, ya sea de cuerpo y o conciencia. Círculo abierto. A la reflexión, la discusión, la crítica, la polémica, la construcción, la deconstrucción, el aprendizaje. Círculo abierto. Al aire. Hola, muy buenas noches. Una noche lluviosa para Pachuca. Esperemos que pues no tarde mucho, más bien que no se venga más fuerte esta lluvia. Y bueno, bienvenidos a todas las personas que nos están siguiendo a través de nuestra transmisión en Facebook Live. El día de hoy tenemos un panel de lujo. Tenemos a dos invitadas que nos van a aportar aquí un diálogo bastante nutritivo para un tema que creo que se toca muy poco, se habla muy poco de él y es necesario abordarlo y ponerle sobre la mesa. Me voy a permitir presentar a la psicóloga Mirel Rosales. Ella es docente universitaria y ha trabajado con niños y adolescentes que viven con discapacidad desde el año 2015. Psicóloga educativa egresada del Instituto de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, con énfasis en educación especial. Tiene certificación en juego diagnóstico infantil, es acompañante a mujeres en situación de aborto, terapeuta posparto y postaborto desde la medicina tradicional, asesora de lactancia materna y oficial de aborto y diseño curricular de Di Ramona AC. Bienvenida, Mirel. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Y también tenemos a la psicóloga Brenda Cabañas, psicóloga educativa egresada del Instituto de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, activista feminista, coordinadora de proyectos de Di Ramona AC, dedica sus esfuerzos al desarrollo e implementación de proyectos con perspectiva de género, orientados a la atención de infancias y juventudes de contextos rurales sobre derechos sexuales y reproductivos. Actualmente se encuentra cursando un diplomado como intérprete en lengua de señas mexicana con el objetivo de ofrecer información sobre derechos sexuales y reproductivos a la comunidad sorda, especialmente a niñas, adolescentes y mujeres sordas. Bienvenida, Brenda. Hola, gracias por la invitación. Y bueno, como siempre, nuestras conductoras de lujo también, brillantes como siempre. Y Dani, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Cuéntame. Hola, Glo. Pues aquí con un poquito de frío y la lluvia, pero súper contenta. Siempre me siento en casa, en círculo abierto, pero hoy me siento doblemente en casa porque están todas mis Ramonas felices, que las amo y las adoro. Son unas fregonas y pues estoy contenta de escucharlas. Siempre aprendo muchísimo de ellas. Gracias. Como quien dice, hoy vamos a aprender de las Ramonas. Qué padre compartir este espacio. Reina, ¿qué tal la lluvia, el frío, la tardecita? Es bastante refrescante y creo que siempre con la preocupación de que la lluvia nos permita poder llevar a cabo este programa sin complejidades técnicas y pues que también le sea de mucha utilidad, y yo creo que vamos a generar reflexiones muy interesantes respecto a este tema, como bien señalas, Gloria, que pocas veces se habla, y además desde la experiencia práctica de nuestras dos invitadas de lujo, de Di Ramona, pues creo que va a ser bastante interesante. Así es, Reina, gracias. Y como bien mencionas, esperemos que la lluvia nos permita que esta transmisión se lleve de la mejor forma, que no nos saque la plataforma, que no se nos corte el internet, la luz o nada de eso. Y bueno, Diana, estoy viendo algo azul, lo amo, me encantó cómo se te ve. ¿Cómo has estado? Bien, aquí experimentando en esta cuarentena. Y pues muy a gusto de escuchar ahorita
participación de mi amiga Brenda y Mirel, que ya hemos podido coincidir en otros espacios. Y siempre me da mucho gusto y me genera mucha risa esta Brenda, pero porque me cae bien. Entonces, pues, también aquí lidiando con la cuestión del clima. Le comentaba ahorita a Alfredo que espero también no desconectarme porque igual acá está lloviendo y no puedo estar en mi espacio donde luego me voy, entonces esperemos también que no haya fallas técnicas. Sí. Creo que es la mayor preocupación que tenemos el día de hoy es esa, pero confiemos en las diosas que no van a permitir que esta transmisión se corte, porque es una transmisión muy importante. Es una transmisión en la que me considero, vamos a dar voz a un tema que está como invisibilizado, está como un tabú, y un tema que es necesario poner sobre la mesa, sobre todo para aquellas mujeres, niñas, adolescentes, cuyos derechos han sido vulnerados durante muchísimo tiempo, ¿no? Y el tema que vamos a abordar el día de hoy es sexualidad y vivir con discapacidad. Y bueno, vamos a dar inicio con este tema. Y me gustaría preguntar, a ver, vamos a ver a quién le hacemos hoy la pregunta difícil. Le mandamos un saludo a Ceci, aprovechando el espacio, que se encuentra descansando un poco. El cuerpo también necesita un descanso, entonces ahora le tocó a Ceci. Y bueno, ahora no tengo a quién hacerle la pregunta difícil, caray. Pero bueno, vamos a empezar contigo, Dani. Vivir con discapacidad es un tema que comúnmente cuando se espera, se encuentra un proceso de gestación, no se habla o no está como en este imaginario que construimos, ¿no? Como en la idealización de nuestro hijo o de nuestra hija. A tu consideración, ¿tú cuáles crees que sean las creencias que predominan en torno a un niño o niña con discapacidad? Bueno, creo que finalmente es cierto que vivimos en un mundo que está capitalizado, ¿no? Y finalmente cuando nace o llega a nuestra familia un integrante que vive con alguna discapacidad, pues lo primero que se viene es como el reto que va a implicar para la familia y para los creadores el tener a esta persona en casa, ¿no? Finalmente, como les digo, vivimos en un mundo capitalizado y eso también, los cuidados pueden llegar a implicar dinero, sí, pero también un doble de trabajo, un doble de entendimiento. Y creo que ese es el mayor reto, que a nivel sociedad, hoy día no tenemos un entendimiento de lo que es vivir con discapacidad en cualquiera de sus múltiples ramas y diversidades, ¿no? Entonces, cuando llega a un integrante de la familia que tiene esta condición, pues inmediatamente se nos ponen todas las alarmas, ¿no? ¿Qué va a implicar económicamente? ¿Qué va a implicar en tiempo? ¿Qué va a implicar en aprendizaje? Y sobre todo, ¿qué va a implicar emocionalmente para esa persona que va a estar en la familia, pero también para nosotros dentro de ella? Pero principalmente yo creo que es eso, la falta de entendimiento y de el acercarnos a este tipo pues estas comunidades. Y ahí creo que es donde reside el reto y donde viene todo ese espanto, porque no hay información a la mano. Solamente hay información especializada en ciertos lugares, en ciertos grupos, que no llega a la generalidad de la población. Y eso espanta. Pareciera que el tomar en cuenta que un hijo o hija pueda nacer con alguna discapacidad es como lo peor que nos pudiera pasar o llamar incluso a un mal augurio, ¿no? Por lo regular no lo tomamos en cuenta cuando hacemos una planificación o cuando nos enteramos de algún proceso de gestación. Pareciera incluso que nuestra sociedad no lo naturaliza, no lo toma como una parte de que es una posibilidad y que finalmente siguen siendo personas. Yo me acuerdo que el primer acercamiento que tuve con personas con discapacidad, en este caso fue en la primaria, y recuerdo que
como estudiantes, o como el grupo que éramos, no lográbamos entender a los 6 años qué era lo que sucedía, ¿no? Pero algo que sí observamos es de que no se trata de la misma manera a una persona que no tiene una discapacidad a una persona que sí la tiene. Mirel, en tu consideración y en tu trabajo, ¿cuáles son las principales diferencias que hacemos como sociedad cuando tenemos en un mismo grupo a personas que sí tienen una discapacidad y a personas que no la tienen? Bueno, pues considero que las principales diferencias que llegamos a hacer es esta sobreprotección para los chicos con discapacidad, ¿no? Es esta limitante de no permitirles explorar, de no permitirles convivir de una forma natural. Es decir, siempre estamos como cuidándolos, él no le vayan a hacer nada, con cuidado con él, cuidado con su compañerito, cuando en realidad pues todos son niños, ¿no? Hablando de una infancia en la que todos tienen que convivir de manera natural y es ahí donde empiezan a surgir pues estas ideas que instauramos en los demás niños, ¿no? ¿Por qué él sí puede hacer esto y yo no? Porque también llegamos a ser permisivos con las personas con discapacidad por esta creencia errónea de es que no entiende, es que no sabe, y en lugar de explicarle, en lugar de hacerle ver todo el contexto, le permitimos cosas que no le permitiríamos a cualquier otro niño, no le ponemos límites y lo sobreprotegemos. ¿Podríamos decir entonces que limitamos su desarrollo psicosocial, Mirel? Claro, sí, porque al estar sobreprotegidos o al estar siempre sobre ellos, no le permitimos que desarrolle o que interactúe con los demás niños de una forma natural. Y entonces esto va a mermar la forma en que se desarrolla y la forma en la que se relaciona con las personas. Gracias, Mirel. Brenda, en tu consideración, ¿por qué crees que hay tanta sobreprotección hacia las personas que viven con una discapacidad? Bueno, como dice Miri, bueno, como lo dijo, quiero retomar algo que dijo Dani de la falta de información y creo que es algo que podemos como implementar en todas las respuestas que demos porque la falta de información afecta, ¿no? En cómo nos vamos a relacionar con las personas con discapacidad. Entonces va desde, como dice Miri ahora sí, como esta parte de protegerlos. Siempre con las personas que tienen discapacidad o que viven con discapacidad, tenemos una cultura de protegerlos del riesgo. Entonces, pues va desde que nos enteramos del diagnóstico y inicia con la crianza de los padres, ¿no? Entonces, está como esta cultura o no sé cómo decirle, esta manera de criar que no queremos que nada le pase. Entonces, estamos como todo lo enfocamos a que, pues eso, que nada le pase o que está en constante peligro siempre. Y quería como retomar esas dos partes y ¿cuál era la pregunta? Se me pasó por retomar esta idea. No te preocupes. ¿Por qué consideras que existe tanto esta parte de la sobreprotección? Si la aterrizamos también a la parte familiar, por ejemplo, porque pareciera que los estamos sobreprotegiendo en todos los ámbitos, ¿no? En la escuela, si van incluso a una escuela con que está especializada en enseñanza especial, a veces también se les sobreprotege ahí, a lo mejor no de la misma manera, pero se da, y en las familias, bueno, creo que incluso los niveles de sobreprotección aumentan, ¿no? Ajá. Sí, precisamente era eso. Se le sobreprotege primero por esta parte de que no hay mucha información y porque tenemos como esta idea de que están en riesgo siempre, ¿no? Y cuando no tiene que ser así. O sea, pensar que todo el tiempo están en riesgo, como dice Mary, les impide explorar, les impide relacionarse, les impide expresarse, porque todo el tiempo están como cuidándolos, que no les pase nada, que no se sientan mal, que no los dejan como experimentar ni siquiera con sus emociones, ¿no? Están como siempre están como en un ambiente de control. Digamos que como en una burbuja, ¿no? Sí, y inicia, por eso quería como retomarlo, inicia desde la crianza, ¿no? Que los encapsulan totalmente. Y eso sí se da en la crianza, porque también existe muchas veces la indiferencia, ¿no? Por parte de los mismos familiares,
por este miedo también que mencionaba Dani, que pues no saben qué hacer y prefieren como igual bloquear, ¿no? Esta parte, no se interesan por el familiar o a quien tienen a su responsabilidad con discapacidad. O sea, también eso existe y creo que es más general que quienes sí se preocupan. Digamos entonces que tendríamos como estos extremos, ¿no? Ante un diagnóstico tenemos aquellas personas que están, digámoslo así, como en una constante negación, que reaccionan con indiferencia, hasta aquellas personas que sobreprotegen a un nivel que impide un pleno desarrollo, ¿no? Y que me parece que no solamente tiene que ver con el desarrollo de habilidades, sino también con el desarrollo de sus derechos. Reina, ¿tú qué derechos crees que aquí no se les permiten ejercer a las personas con discapacidad, aunque ya hayan sido reconocidos? Y justamente pensaba que es muy importante preguntarnos sobre qué idea tenemos de las personas con discapacidad y qué idea tenemos en distintos ámbitos del desarrollo, desde el ámbito de la salud, de la educación, el económico, el laboral, porque esto también va a permitir hacer visible o no hacer visible las necesidades específicas que tienen estas personas, pero también la diversidad de discapacidades que pudiéramos pensar. Si bien tenemos una convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, creo que estamos a años luz de poder entender la complejidad que implica implementarlo en términos de acceso a derechos. Un derecho fundamental es el derecho a la autonomía, es decir, las personas con discapacidad tienen la capacidad de tomar decisiones de acuerdo a sus condiciones. Son personas que tienen todo el derecho a ser educadas, a que se les brinden una serie de servicios relacionados a que puedan fortalecer esta autonomía. Por eso es muy importante pensar qué idea tenemos de las personas con discapacidad y qué tanto también en términos de acceso a derechos, las políticas públicas están diseñadas para fortalecer esa autonomía de las personas con discapacidad, de forma tal que si bien tienen alguna condición específica, que puede ser tanto producto de una condición de desarrollo, puede venir desde el nacimiento, puede estar asociada esa discapacidad a distintos factores. Creo que es importante sí abrirnos hacia esta idea de las personas con discapacidad desde la diversidad que implica, y también de ahí pues se dibuja un gran reto en cuanto al fortalecimiento de su autonomía, que pasa también por el derecho a participar de sus propios procesos y a tomar decisiones sobre su vida. Y creo que a veces esta cuestión de que las políticas públicas y los espacios estén pensados y creados para poder fortalecer estas capacidades no es algo que veamos como de manera concreta. Es decir, se suele polarizar justamente la visión de las personas con discapacidad como anulando muchas de las capacidades que sí pudieran tener para el goce pleno de sus derechos. Y además también omitiendo la responsabilidad que tienen los estados de incorporar dentro de la política pública acciones que les contemplen para el fortalecimiento de esas capacidades, pero también para la recuperación en cuanto a su desarrollo social comunitario. No verles nada más como personas que hay que asistirles con un servicio, sino personas que tienen todo el derecho a proponer formas para poder desarrollarse plenamente. Y creo que esta parte en cuanto al derecho que tienen las personas a participar y a también participar de la toma de decisiones públicas es uno de los derechos más vulnerados, justo por esta visión asistencial que se tiene de las personas con discapacidad como personas que se les han anulado todas las capacidades y entonces hay que cuidar. Y hay que cuidar, como bien decía
Brenda, del riesgo, pero también hay que tomar decisiones por ella y todas las decisiones en diversos momentos y espacios. Y para cerrar quizás mi participación, pensando sobre todo también personas con alguna discapacidad psicosocial o alguna discapacidad intelectual, que de pronto incluso se les llega a retirar la capacidad o se les restringe el derecho a la libertad. Y son personas que no pueden decidir cosas tan básicas que quizás parecieran normales, como poder decidir si se casan, si viven en pareja, como todo este ámbito también asociado a la sexualidad, que es uno de los puntos que vamos a ir tocando. Tocaste dos temas que me parecen muy importantes, Reina. El primero es la diversidad dentro de la comunidad que vive con discapacidad. No podemos hablar de un solo tipo de discapacidad cuando la realidad es que tenemos muchísimas. Hay algunas que ni siquiera conocemos o que no hemos tenido un acercamiento. Y la realidad es que puedo decir que la mayor parte de la población tiene un acercamiento con ellas solamente cuando alguna persona cercana de la familia tiene esta condición. Y es ahí cuando nos empezamos a involucrar, a ver de qué se trata, toda esta cuestión, para justo que nos permita como buscar la forma de poder dar una crianza, digámoslo así. Pero fuera de eso, creo que como sociedad algo que nos falta y que lo han señalado muy bien Mirel y Brenda, es esta parte de hacerlo como una forma de cultural, de incluirnos en la sociedad y a partir también de la información y de la educación que recibimos, ¿no? Y otra cosa que también menciona sí que es bastante importante es que tenemos una cultura del asistencialismo, ¿no? Bastante fuerte en nuestro país y creo que se ha arraigado más a través de algunas campañas, no vamos a mencionar nombres de campañas, pero creo que las personas que nos están viendo ya se imaginan qué campaña es de cada año televisada, que justo como que también nos refuerza esta idea del asistencialismo, o sea, de que son personas a las que hay que darles, pero que no las vemos como parte de una autonomía integral, de personas que se puedan desarrollar dentro de nuestra sociedad también a partir de las condiciones que tienen. Mirel, ¿tú qué opinas de esto? De que únicamente sean cuidados asistencialistas. Sí. Pues vaya, creo que ahí estamos dejando de lado toda la capacidad que pueden tener las personas con discapacidad y como bien comentaba Reina, hablemos de la discapacidad que hablemos. En mi caso, yo me he enfocado a trabajar con chicos con trastorno del espectro autista y digo, me queda como toda una amplia gama de discapacidades que no conozco, pero al menos sé que en esa discapacidad, en esa condición de vida que se pudiera creer o que se tiene la idea de que no son capaces de tomar decisiones, que ni siquiera son capaces de sentir, que pues que estamos totalmente equivocados, ¿no? Que son personas que pueden tomar decisiones, que te pueden decir perfectamente qué les gusta, qué no les gusta, y que muchas veces no se les deja decidir ni siquiera qué ropa ponerse, cuando es algo súper básico, ¿no? Y súper sencillo que puede parecer para todos nosotros porque es algo que hacemos diario. No, a ellos no se les permite muchas veces esto, ¿no? Entonces, no hablemos de tomar decisiones respecto a su cuerpo, respecto a si quieren compartir su vida con alguien. ¿Por qué? Porque aunque sí muchas veces se habla de la autonomía de las personas con discapacidad, se sigue viendo como un sueño, como el, ay, sí, yo quisiera que fuera independiente, pero ¿qué hacemos para lograr eso? Entonces, digo, estamos en un mundo en el que se vive muy rápido y muchas veces las personas con discapacidad requieren que vayamos un poquito más despacio para que ellos puedan ir avanzando a su propio ritmo, pero nosotros no se los permitimos.
Queremos que a fuerza se acoplen a los ritmos que ya llevamos y esto no permite que desarrollen todas sus capacidades y todo su potencial. Acabas de decir algo que me parece muy importante, que es marcar, ¿no? Le pareciera que todos nos tenemos que dirigir ante unas, o más bien reaccionar ante una circunstancia de la misma manera y con la misma rapidez, ¿no? Y a veces Quisiera agregar algo con lo que dijo Miri, con lo que dijo Reina. Es que sí, o sea, a veces nos encontramos ante un diagnóstico de alguna discapacidad, pero discapacitamos en todas las demás capacidades que tiene. Entonces, no debería ser así, ¿no? Como dice Miri, pues está discapacitado en eso, ¿no? Pero todo lo demás es capaz. Es como cuando igual, o sea, cuando la gente recibe cualquier, bueno, poniendo el ejemplo, y no sé si nos podemos ir adentrando al tema, pero si reciben como el diagnóstico de tal discapacidad, pero está totalmente capacitado para la sexualidad, por ejemplo, ¿no? Exacto. Y algo que mencionaste, que me parece que podemos retomar, es que los discapacitamos en todo, porque es la realidad. O sea, los discapacitamos a nivel intelectual, a nivel de toma de decisiones, a nivel de autonomía, de su pleno hasta desarrollo. en el nivel afectivo. Exacto, Erótico. en el afectivo, pero principalmente en lo erótico. Pareciera que en nuestro imaginario no cabe la idea de que una persona que tiene algún tipo de discapacidad pudiera sentir placer, pudiera experimentarlo y sobre todo que lo quisiera experimentar. Diana, ¿tú cómo ves que como sociedad estemos coartando este derecho que tienen las personas a sentir, a disfrutar? Gracias, Gloria. Justo estaba recordando una técnica de la investigación cualitativa, donde en un ejercicio empiezan a sacar fotografías de la ciudad, de las ciudades o de los espacios, y a través de esas fotografías hacían un análisis, pero enfocado a algún eje en específico. Y justo también eso lo empezaba a reflexionar en si tomáramos fotografías de diferentes espacios de las ciudades o comunidades, bueno, pero más de ciudades, veríamos que no hay una estructura adecuada para las personas con discapacidad, algunos tipos de discapacidades. Y también lo pensaba en cómo es que este tipo de realidades que representarían esas fotografías a nivel estructural no solamente implica una cuestión estructural, sino que implica una cuestión ideológica o de políticas que lo lleva a cabo ya en una cuestión material. Entonces, si unimos eso como una cuestión del tema de la sexualidad y las múltiples restricciones o tabús que se llevan a cabo hacia la sexualidad, sobre todo en la cuestión de la abstinencia o en la cuestión de mirar la sexualidad desde solamente la cuestión coital, pues entonces, para empezar, se derrumba toda la cuestión integral de la sexualidad. Y ahora si lo combinamos con la cuestión de los temas de las discapacidades, pues entonces sería casi un tema nulo, porque ya de cajón sería como de una discriminación tras otra discriminación, porque entonces en sí, ¿no? Se va anulando como esta opción de decidir o la opción de la autonomía, como lo mencionaba Rey, y pues con las personas que tienen diferentes discapacidades o alguna discapacidad, me gustó mucho el comentario que comenta Brenda, pues pareciera que entonces a partir de su discapacidad se va a discapacitar las otras dimensiones que puedan integrar a una persona, ¿no? Entonces es como un tema muy importante el hecho de visibilizar cómo se va entrelazando cada uno de los hilos hasta dejarles en un tema todavía mucho más vacío lo que es la sexualidad, porque entonces también se les estaría limitando a estos procesos de reconocimiento, a los procesos de autoexploración, a los procesos de vincularse con otras personas, porque entonces sus formas de vincularse serían tal vez solamente a partir de que las otras personas les cuidaran, ¿no? Y no a través de su propia autonomía relacionándose con otras personas y sabiéndose personas que pueden ejercer sus derechos sexuales y reproductivos libremente y con esa capacidad de hacerlo. Y es que algo que no puede evitar que se me venga a la mente es, por ejemplo, una
niña, adolescente con alguna discapacidad, por ejemplo, el espectro autista, que empiece a tener su menarca, empiece a arreglar por primera vez y no se le explique qué es lo que le sucede en su cuerpo. Creo que ahí se le está violentando el derecho de saber qué es lo que le pasa y por qué le está sucediendo ese proceso biológico de su cuerpo. Pero también me viene a la mente cómo eso también impacta a nivel emocional, porque si no sabes qué te sucede, te puede causar miedo, te puede causar angustia, te puede causar un sinfín de emociones que muchas veces tampoco sabemos entender y ellos tampoco nos las comunican porque tampoco les hemos enseñado a cómo se tienen que comunicar, ¿no, Dani? Exactamente, eso es lo que andaba reflexionando ahorita que levanté la manita acá en el Zoom. Y es que realmente con lo que dijo Brenda y ahorita más o menos lo que dijo Diana, la realidad es que como personas, el mundo entero hemos genitalizado tanto la sexualidad y la hemos hecho tan, a veces hasta parecía tan banal, que creemos que todo mundo, como bien dijo Miri, tenemos que seguir esos patrones, esos tiempos, esos gustos, ¿no? Sin siquiera ponernos a pensar en cómo las demás personas piensan, viven y sienten su sexualidad. Ahora, cuando lo transferimos a las personas que viven con algún tipo de discapacidad, pues es peor. Y hemos hablado perfectamente bien de la autonomía, en la que estoy completamente de acuerdo que se les ha robado a las personas que viven con discapacidad. Pero algo que se me hace todavía más triste y todavía más siniestro es que incluso les hemos quitado su derecho a la intimidad y hemos considerado que su sexualidad nos pertenece, ¿no? Sus ritmos con el que viven su sexualidad, el deseo con el que quieren estar, los intereses que tienen, las formas en las que piensan, las formas en las que aman incluso, ¿no? Porque además, pues yo me imagino, y no me dejarán mentir Miri y Bren, que pues sí es un reto hablar de menstruación. Y Brenda me lo ha contado, hablar de aborto, ¿no? Es otro nivel. Hablar de homosexualidad, de la comunidad LGBTIQ+, pues eso es algo que es impensable. ¿Por qué? Porque los hemos infantilizado a un grado en el que pensamos que son niños niños eternamente en cuerpos de adultos, ¿no? Y con esto es una doble violencia, ¿no? Porque por supuesto que no con esto quiero decir que entonces los niños y las infancias no tengan derecho a la autonomía, pero es como un gran o a la sexualidad. Un círculo, la verdad, así vicioso, que nos trae de un lado a otro porque al final seguimos reduciendo tanto a las infancias, ¿no? Como las tomamos a veces a las personas que viven con discapacidad y por tanto a las personas que viven con discapacidad como seres o entes, incluso yo diría entes, ni siquiera sujetos de derechos, ¿no? Porque les hemos quitado como entes que no, que pues están a disposición de lo que uno pueda, quiera enseñarles o cómo queramos cuidarlos o el ritmo en que queramos cuidarlos. No sé, Pues, se me vienen muchas cosas a la cabeza ahorita con todo lo que han hablado y la verdad es que se me hace como un pozo medio sin fondo en el que hay muchísimo que trabajar. y fíjate que algo que se me vino a la mente hablando del cuidado y de la crianza es que pareciera que su mente la infantilizamos porque tampoco nos damos como el tiempo de ver o de promover un desarrollo dentro de las posibilidades que se tengan, pero también decidimos quién y cómo se toca su cuerpo. Sobre todo, por ejemplo, para aquellas personas que requieren de algún apoyo, ya sea por su condición o porque así los hemos condicionado como familia, porque a veces también es esa cuestión, para ver, por ejemplo, quién les baña, quién les ayuda a vestirse. Y eso también es un atentado contra su cuerpo, porque tampoco les preguntamos si se sienten cómodas, si se sienten cómodos, qué es lo que prefieren, ¿no? ¿Tú cómo lo ves, Brenda?
Sí, pues sí, lo que dijo Dani tiene mucha razón. Les prohibimos su privacidad, no implementamos nada para procurarles su privacidad, su intimidad, también infantilizamos mucho. Está bien, yo estoy de acuerdo, bueno, no es que esté de acuerdo, es que así lo determinan algunos diagnósticos que dicen que no se va a desarrollar más allá de una etapa infantil, ¿no? O lo que es equivalente a una etapa infantil. Eso es verdad. En algunos diagnósticos, pues la persona que vive con discapacidad, y ahorita hablamos del concepto de persona que vive con discapacidad, o sea, no se va a desarrollar más allá de las etapas infantiles. Eso es una realidad en algunos diagnósticos, ¿no? Que implican discapacidad, pero eso no quiere decir que en estas etapas infantiles no se comprendan muchas cosas como la privacidad, la intimidad, el desarrollo de la sexualidad, o sea, o la protección de tu cuerpo, la exploración de tu cuerpo. No implica eso, ¿no? Entonces, sí, a veces los infantilizamos, ¿no? Porque igual después nos cuesta mucho trabajo ver a una persona adulta comportándose como un niño, ¿no? Y entonces, como se comporta como un niño, pues tampoco tienen por qué tener deseos sexuales o conductas que lo lleven a estimularse para conseguir placer, ¿no? Lo vemos porque relacionamos que la infancia no puede estar relacionada con la sexualidad porque erróneamente hemos considerado la sexualidad únicamente como prácticas sexuales reproductivas, ¿no? No como una búsqueda del placer, una búsqueda de erótica, o sea, algo consigo mismo, ¿no? Entonces, luego es confuso ver a alguien que se comporta como un niño cuando es un adulto, bueno, siendo en este caso que tenga alguna discapacidad así, intelectual o de este tipo, y no podemos relacionar, ¿no? Su sexualidad con el que nos demuestre como algo, actitudes infantiles, cuando pues la sexualidad abarca más que simples actividades reproductivas, ¿no? O expresiones así de la sexualidad. Y sobre todo también, a veces, Mirel, ¿tú qué piensas de que a veces pareciera que esta sobreprotección los deja incluso más vulnerables a vivir violencias sexuales? Claro, porque, bueno, ahorita que estaban comentando esta cuestión de que no se respetan sus derechos, me vinieron a la mente muchos recuerdos, ¿no? De esos momentos, trabajando con los niños. Se les dice, no dejes que nadie toque tu cuerpo, se les verbaliza, pero hay chicos que usan pañal, hay chicos que requieren apoyo para ir al baño y es como, pues si o sea, ya está como tan normalizado, es algo que se hace todos los días que ni siquiera se les pide permiso. O no les avisamos, oye, te voy a cambiar el pañal, ¿me permites cambiarte el pañal? Aunque no hablen, pero no les estamos haciendo saber que ellos pueden negarse a que una persona eh, entre así a su cuerpo, a su privacidad. ¿Ok? Y bueno, otra cuestión que sí me gustaría tocar es la cuestión de la discapacidad adquirida, porque estamos hablando de cuando nacen con una discapacidad. Pero ¿qué pasa cuando me he desarrollado, cuando he llevado mi vida pues normal? O lo que llamaríamos normal, y de pronto por algún accidente, alguna cuestión, pierdo ciertas funciones o sí, ciertas funciones y necesito quedar a cargo de alguien, ¿no? Bueno, que alguien se haga cargo de mí. Y entonces se ven también marcados estos aspectos en los que se sobreprotege y la frustración para una persona que ya estaba acostumbrada a ser independiente y que de pronto se vea limitado de esa forma, pues es un choque sumamente impactante a nivel emocional, a nivel cognitivo. Entonces, pues ahí sí hay como otro aspecto de la discapacidad que considero que también deberíamos contemplar, porque pues no se piensa que estas personas que ya habían tenido un desarrollo normal y que tenían expectativas de casarse, tener hijos, que incluso ya habían experimentado sexualmente, ahora ya no lo pueden hacer de la forma que conocen. Necesitan pues alternativas y que lamentablemente pues no hay. Y es que pareciera que tenemos centros de rehabilitación física, tenemos centros de rehabilitación, puedo decir, cognitivos, pero no de la sexualidad, ¿no?
no la integramos como parte integral, vaya, de nuestro desarrollo como personas. Y eso es algo que también necesitamos empezar a tomar en cuenta, que se necesita incluir dentro de una política pública que realmente sea incluyente, porque la discapacidad, como bien lo comentas, Miri, no solamente es en los casos de la discapacidad adquirida, por ejemplo, aprenderte a mover nuevamente, aprender a desenvolverte, a trasladarte, sino también reaprender de tu sexualidad, porque tenemos un cambio físico que también impacta en el ejercicio de nuestra sexualidad y que también que la sexualidad también puede ser reaprendida. Y creo que eso es algo que tienen en deuda el Estado con las personas, ¿no, Reina? Sí, y ya bien lo señalabas, Diana, bueno, si abordar el tema de sexualidad sigue siendo un tabú actualmente en términos de políticas públicas, estamos viendo pues toda esta propuesta del PIN parental que va en retroceso pues de avances que se han tenido en la materia y hablar de sexualidad en personas con discapacidad, pues las brechas y las ausencias y las omisiones pues son todavía mucho mayores. Y creo que también es importante observar que las personas con discapacidad tienen mucho que decir. Hace un momento hablábamos justamente de lo complejo que es entender la discapacidad desde sus distintas vertientes, porque puede ser tanto adquirida como puede ser de nacimiento, en distintos aspectos del desarrollo puede haber una discapacidad y para cada una de estas condiciones es importante que se aseguren condiciones para el ejercicio de todos los derechos, porque justo los derechos humanos, una de sus características es que no son renunciables, no puedes limitar algún derecho humano por sobre algún o jerarquizar alguno sobre otro. Y entonces ese es el gran reto para los estados, que es complejo, pero además que creo que una ausencia importante ha sido el tomarles la palabra. También hablar de que existen movimientos de personas que viven con discapacidad, que justo han tenido una lucha importante para hacerse visibles como personas sujetas plenas de derechos y que es importante incluirles para la elaboración de propuestas. Y creo que específicamente para el tema de la sexualidad ha sido muy complejo porque romper el tabú de que la sexualidad es parte del desarrollo humano ha sido una lucha muy fuerte y que las personas con discapacidad también son parte de esta lucha, pero se invisibiliza como en los grandes temas. Y luego también temas que son cruciales como el derecho a decidir sobre el cuerpo, toda la cuestión del aborto para personas con discapacidad es totalmente nula esa posibilidad. Entonces, por eso yo celebro mucho que estén por acá las compañeras de Ramona, porque justo retomar la experiencia que se tiene para el trabajo con personas que ven con discapacidad es súper importante tomarlo desde la propia práctica y desde los propios aprendizajes que se tiene justo para construir esto que pudiera ser tan complejo, pero que no está, o sea, no se parte de cero. Y creo que la experiencia es bastante valiosa, incluirles en cuanto a sus decisiones, a sus gustos, sus intereses, sus necesidades, pero también sus propuestas. Gracias, Reina. Y me gustaría preguntarles a Miri, Brenda, la que guste empezar, en su experiencia, ¿de qué manera podemos, por ejemplo, si yo tengo algún familiar con alguna discapacidad, hablarle sobre temas de sexualidad, principalmente, por ejemplo, de la disidencia sexual, diversidad sexual? Porque me imagino que
en muchas ocasiones no se tocan estos temas en casa, por lo que ya hemos venido platicando, pero hay mucha población que vive con una discapacidad y no se les habla de eso. Y sobre todo quienes nacen con una discapacidad, no se les habla y tampoco, pues, más bien, puede llegar a ser incluso un poco conflicto, crearles un conflicto a estas personas si lo que ven en casa es totalmente diferente a quienes son o a quienes se perciben ser, ¿no? ¿Quién quiere empezar? Bueno, con respecto a qué podemos hacer como familiares, preguntabas, para hablarles a estas personas. Es que igual decimos personas con discapacidad y era lo que quería retomar de que les quitamos el peso de niño, niña con discapacidad, mujer, hombre con discapacidad, o sea, se convierten en personas con discapacidad ya en general, pero pues son niños o niñas o jóvenes o mujeres, hombres, ¿no? Pero bueno, pues en mi experiencia estoy interesada en hablarles a grupos de niños, niñas y jóvenes, pero se tiene que ir poco a poco, o sea, porque si en las mismas familias pues hay muchas todavía tabús, estigmas y así, que no se les habla y que nada más se les dice, o se trata de protegerlos, o por ejemplo en el caso de las personas sordas, la única información que reciben como de temas sexuales son de sus padres, ¿no? O de su familia, pero nada más para protegerse, ¿no? Y lo único, yo le comentaba mucho a Dani, que lo único es que les queda, por decir, es como de usa condón y ya, o sea, pero no se les explica más o no se les proporciona más información más allá de eso, nada más se procura que no se reproduzcan, pero no se les explica nada más ni de sus cuerpos, ni reconocer sus cuerpos, ni de qué desean, ni de qué quieren, ni de qué se preguntan, de qué tienen dudas, y también porque en la lengua de señas mexicana igual no se ha estudiado mucho como señas para eso, o sea, sí existen, pero no se difunden mucho, ni entre la misma comunidad de sordos, porque se les limita, o sea, prefieren como restringir esos temas, que se enfoquen como en otros, ¿no? Más de servicio o así, de ordenamiento, no sé. Entonces, hay que ir poco a poco, o sea, yo lo que recomiendo es como ir poco a poco. Yo, en mi caso, deseo como primero reunirme, ¿no? Con cuidadores primarios de este tipo de personas, ofrecerles primero la información para que ellos también poco a poco la vayan asimilando y después crear como este ambiente de confianza y todo para que entonces podamos como ya integrar, ¿no? A los niños, a los jóvenes, niñas sordas, y comenzarles como a dar esta información, pues también para ver qué piensan, o sea, cómo la ven, qué preguntas más tienen, o sea, como empezarles a explicar esto, pero tendría que ser como muy poco a poco, porque si de por sí en los ambientes incluso escolares y todo eso no se les proporciona, incluso en donde van, ¿no? Como a terapia y todo eso no se les proporciona, pues es complicado, pero sí, o sea, de que se puede, pues sí, o sea, se puede. Pero sí es un gran mundo, ¿no? Miren. Bueno, algo que me gustaría comentar es que antes de ver la discapacidad en una persona, tenemos que ver que es un niño, una niña, un adolescente, una mujer, no sé, dependiendo, ¿no? Y que no nos limitemos a ver su discapacidad, que nos permitamos conocer a la persona, qué le gusta, qué no le gusta, que les hablemos, porque creo que es algo que muchas veces no se hace. Digo, sí, queremos hablarles de toda esta diversidad sexual, pero muchas veces ni siquiera hay una comunicación real con las personas con discapacidad. Y muchas veces sí es porque no tienen o no verbalizan, pero la comunicación puede ser de muchísimas formas. Entonces, creo que eso sería lo primero, lo principal para poder ir más allá, es establecer un sistema, un método de comunicación con la persona, con el niño, con la niña, y recordar que nosotros también pasamos por esas etapas, ¿no? Que nosotros también fuimos niños, que nosotros también explorábamos nuestro cuerpo, que nosotros también fuimos adolescentes, que también llegó un momento en el que nos empezó a gustar un chico, una chica y cómo nos sentíamos, que también vivimos cambios hormonales y que quizá nosotros teníamos la oportunidad de verbalizar, pues es que estoy molesta,
pero chicas y chicos con discapacidad no tienen esta posibilidad. Entonces, creo que lo principal sería eso, entablar comunicación con ellos, hablarles de forma natural de todo lo que pasa, nombrar las partes de su cuerpo por los nombres que les corresponden, no ponerles estos apodos, el pilín, o sea, todo eso, pues no, porque en realidad confunden a los niños, ¿no? O a los chicos. Entonces hay que hablarles de forma natural y no solo respecto a su sexualidad, sino respecto a todo el mundo. Algo que yo siempre le digo a los papás de los chicos con los que trabajo es, lo va a entender. Háblele, como si estuviera hablando con cualquier otro niño, con cualquier otra persona. Háblele. Sí, no use palabras rebuscadas, ¿no? Poco a poco las va a ir entendiendo, pero no le limitemos este derecho a comunicarse, a conocer. Una filosofía que a mí me gusta mucho es que los niños son ciudadanos del mundo y por eso tienen derecho a conocer sobre todos los temas. Desde conocer sobre historia, lectura, conocer su cuerpo. Entonces creo que esto es algo primordial y vaya, yo hablo sobre niños porque es con lo que más he trabajado, ¿no? Con las infancias. Entonces creo que ahí es donde hay que sentar las bases para que en etapas posteriores sea más fácil el abordar este tipo de temas. Un diálogo que sea accesible, un diálogo que sea cálido y una comunicación que sea a su nivel, porque justo, o sea, a veces ni siquiera entre personas adultas nos entendemos, seamos sinceras. Entonces, o sea, ¿cómo pretendemos de que niñas, niños, adolescentes nos entiendan de la misma forma y que aparte, si utilizamos palabras muy rebuscadas, muy complicadas o queriendo que nos adivinen la mente? Dani, ¿tú nos querés mencionar algo? Y precisamente en este tenor de qué sería lo necesario para poder saber, ¿no? Que era lo que preguntabas. Yo creo que más allá del explicar, el enseñar, ¿no? Como creo que también es el momento importante para escuchar, para entender, para dejar que las personas con discapacidad expresen sus necesidades, sus deseos y nosotros escuchemos. No escuchemos para responderles ni para enseñarles, ¿no? Sino que escuchemos para entenderles, para poder entrar un poco en su... Exacto, para entrar en su mundo, para saber cómo ellos y ellas ven la existencia misma de este universo, ¿no? Cómo entienden, cómo sienten sus cuerpos. Y creo que es eso, más allá de nosotros enseñar, es dejar que nos enseñen, dejar que expresen sus vivencias y abrir los oídos y todos nuestros sentidos, porque quizá haya como en la comunidad sorda, no los vamos a escuchar, pero los podemos entender, ¿no? Y dejar que sean ellos quienes nos enseñen a nosotros, porque creo que en eso nos hace falta mucho, porque mucho del material que hay está diseñado en base a cómo nosotros y nosotras entendemos la discapacidad, pero no como ellos y ellas la viven, ¿no? Entonces creo que es el momento de dejar que se expresen para que nosotros seamos los que aprendamos de ellos y entonces sí podamos generar junto a ellos y ellas las estrategias necesarias, como bien dijo Reina, para que todo esto mejore, para que haya un entendimiento de la sexualidad y ellos y ellas puedan desarrollarse plenamente en su intimidad y autonomía. Compartir mundos, creo que eso es algo que nos hace bastante falta. Tanto nosotras como mujeres vivimos en un mundo, porque no hemos nacido ni hemos adquirido alguna discapacidad, pero estaría padre, como bien lo comentan, empezarnos a entrar de qué manera viven, experimentan, perciben, sienten, exploran niñas, niños, adolescentes, mujeres, hombres, con una discapacidad adquirida, con una discapacidad con la que nacieron, ese mismo mundo, ¿no? Para poder entablar un conocimiento o más bien un reconocimiento más amplio y nutrido de todo, sobre todo de la sexualidad.
sobre ellas, ellos mismos, sobre su propio cuerpo, porque no lo percibimos de la misma forma, no lo vamos a experimentar. Y a veces en esta visión tan adultocentrista, de que yo lo sé todo y te voy a enseñar a ti cómo se vive el mundo, porque si no te va a pasar algo o vas a cometer errores y tú no tienes por qué cometer esos errores, y dentro de esta idealización casi de la perfección que queremos, vamos coartando el pleno desarrollo, la libertad y hasta la felicidad de las niñas, niños, adolescentes, y el día en que se convierten en una persona adulta, hombres, mujeres, híjole, los hacemos tan dependientes de nosotras, de nosotros, y eso es hasta un punto peligroso. En algún momento yo platicaba con la mamá de un amigo mío que tiene una discapacidad. Él nació siendo sordo-mudo, y decía, es que yo necesito que él aprenda a defenderse, porque qué tal, y yo salgo hoy, cruzo el puente y me pasa un accidente y me muero. ¿Quién va a cuidar de él? Y creo que eso es algo que tampoco se pone sobre la mesa, ¿no, Brenda? Sí, bueno, es sordo, para aclarar. Sí. Se le dice ya como únicamente sordo. Sí, pues pierden la autonomía, lo que decíamos, o sea, el hecho de ya tener un diagnóstico en el desarrollo psicosocial, pues ya se pierde, ¿no? Como el que ejerzan su confianza, su autonomía, su decisión, todo, ¿no? Por protegerlos, por mantenerlos en esta burbuja, por esta cultura de no porque le va a pasar algo, no porque en todo momento hay riesgos. Pero sí, o sea, lo que decimos, como hablarlo con naturalidad, ¿no? Como es, o sea, no prohibirles la información y limitarlas. Y como dice Dani, no, si ya de por sí es difícil la educación regular, ¿no? En niños, niñas y adolescentes, pues más complicada es para los que tienen discapacidad, pero entre más como que hagamos el ejercicio de normalizar estos temas y no hacer las comparaciones como de entre niños que tienen o que no tienen, no, sino o sea, luchar porque se proporcione por igual la información, pues poco a poco nos vamos a ir como a sensibilizando y atendiendo, ¿no? Las necesidades que tienen las personas con discapacidad. Mire, Bueno, nada más me gustaría comentar que dejemos de pensar en la autonomía de las personas con discapacidad como un recurso de emergencia, ¿no? De por si se queda solo, sino como un derecho. O sea, tienen el derecho a ser independientes, a valerse por sí mismos, aunque tengan a sus papás, a toda su familia. Al contrario, ¿no? Qué bonito que toda la familia que lo ama lo pueda ver independiente, lo pueda ver sin necesidad de estar preocupándose por él de sobremanera. Entonces, pues creo que también de ahí parte esta visión o esta forma en la que se ha manejado la autonomía de las personas con discapacidad, en que únicamente se ha visto como este recurso de emergencia para cuando ya no esté, por si se queda solo, por si se necesita. O también, o sea, ayudarlos o apoyarlos como en, pues es algo que tengo que hacer y no estar completamente sensibilizado, sino más bien como decir, pues es algo que tengo que hacer, es algo que tengo que, pues ya responsabilizarme, es algo que sin estar sensibilizado, o sea, ya lo hacen por un deber ser que más por un estar consciente de la discapacidad y sensible a la discapacidad. y creo que nos hace falta un gran proceso de sensibilización en todo lo que ustedes nos han marcado muy puntualmente, y creo que aquí también el Estado tiene una gran responsabilidad en generar también estos procesos de sensibilización, porque si hay algo que ahorita estuve tratando de recordar, es cuando vamos a servicios de salud sexual y reproductiva en hospitales públicos. Yo puedo hablar de la unidad 32 aquí del IMSS y del Hospital General de Pachuca, ya los estoy aquí ventaneando. Puedo decir que de las infografías, de los carteles que han colocado, no he visto uno solo en el que se incluya a una persona con alguna condición, ya sea por nacimiento o adquirida. Diana, ¿tú cómo percibes incluso esta visión del propio Estado
en esta promoción de salud sexual y reproductiva? Yo lo visibilizaría como una población muy segregada o invisibilizada, porque, como lo comentas, también estaba como pensando en eso, en que como el tema de la sexualidad también no, o sea, está muy relacionado con los mismos estereotipos que se tiene hacia el hombre y hacia la mujer, y que están enfocados como a la parte como muy hegemónica europea, ¿no? Pero que precisamente no incluyen a personas que tienen discapacidad, aun cuando no sé cuánto es el porcentaje de personas con discapacidad, pero también son parte de esta ciudadanía, de las personas que habitamos aquí, ¿no? Entonces, hasta en esos mismos mensajes que nosotras vamos recibiendo, pues se va viendo un lenguaje donde la sexualidad no alcanza para esas personas, ¿no? Para ellas, para ellos. Y también me gusta mucho el mensaje que comenta Mirel acerca de no ver esa autonomía como ya para que cuando yo muera, ¿no? Incluso pensaba en algún ejemplo de, en algún momento, conocí a una señora, ya ahorita ya falleció, pero ella tenía una hija tiene una hija con autismo. Entonces, en el tiempo que estuve yendo como a su casa, porque ahí mi abuelita venía en la barbacoa, ella nunca la vi, o sea, nunca tuve la oportunidad de ver a esa hija que ella tenía. Ella siempre estaba como en un cuarto arriba y se encontraba ahí aislada, ¿no? Como si fuera un animalito o así. Entonces, no es tampoco que se pierda como procesos como de instantes de su vida, sino que pareciera que se pierde todos sus procesos de desarrollo, o sea, se perdería su vida, ¿no? O sea, su derecho a vivir, a ejercer sus demás derechos, a conocerse, a interactuar. Entonces, ahora que muere esta señora y ahora queda como bajo la tutela de su hermana, pero pues también en algún momento, o sea, ella también no va a estar, ¿no? Pero la reflexión a la que yo llego es que se da y se cimienta como este mensaje donde incluso el tema de discapacidad es como un tema de vergüenza, ¿no? De una especie de maldición donde las personas no van a poder vivir en este mundo porque no tienen las capacidades que son como las hegemónicas, ¿no? O sea, a lo mejor que no tienen todas las partes de su cuerpo, o a lo mejor que no tienen la misma forma de pensar o de convivir con las otras personas, pero eso no quiere decir que sea la única forma, ¿no? En el caso de las personas sordas, pues también tienen otra forma de relacionarse que hace que también tú puedas desarrollar otras formas de interactuar. Incluso igual tuve la oportunidad de estar en unos talleres para lenguaje de señas, y también incluso a mí me costaba mucho trabajo la corporal o mirar a la otra persona, y que son procesos que ellas y ellos van desarrollando y que son distintos a los que nosotros tenemos. Entonces, también es quitar ese lenguaje que tenemos en la mente sobre que es como algo muy distinto y por ser distinto algo rechazado, ¿no? O algo discriminado, cuando en realidad son otras formas de desarrollarnos y de ver el mundo, de interactuar en él. Perdón. Gracias, Diana. Reina, ¿quieres comentar algo? Sí, en relación también como a esta cuestión de género, porque si observamos como todas las implicaciones que puede tener en el ámbito familiar, las necesidades de educación, de escucha, de cuidado también, pues gran parte de esta labor la desarrollan las mujeres, ¿no? Las cuidadoras primarias, pues básicamente son mujeres, y además creo que también cuando tocamos temas de discapacidad, pensamos como en las condiciones reales y concretas en las cuales pues las familias se enfrentan a esta situación. Muchas veces estos mandatos de género hacen que las mujeres sean quienes asuman estas labores, y que justo también se les demanda que sea este cuidado más asistencial y no un cuidado que
permita lograr la autonomía en las personas a partir de sus propias condiciones y las capacidades que pueden estar desarrollando. Y creo que también es bastante importante pensar que las mujeres cuando no cumplen con con este mandato, con este cuidado, también son juzgadas y cuando tienen, o sea, también hay como una visión social y un peso cultural muy fuerte de no cumplir con este rol de acuerdo a los estándares que la sociedad le demanda de cuidado absoluto, dejarse a sí mismas para cuidar a la otra persona, y es como una trampa muy, como muy triste y muy frustrante también, porque sí se pudieran estar tejiendo alternativas para buscar la autonomía, acompañar procesos de autonomía, pero de pronto es tanto la persona que vive con discapacidad como las mujeres que están a su cuidado, es como lo decía, como una trampa muy peligrosa, porque es como dejar las vidas Y de tienen que hacer todo el ambos. sacrificio, ¿no? Y de dejar Sí. toda así su vida, ya igual ellas limitadas totalmente y toda su vida, ¿no? Allá no tener tampoco ni pareja, ni amistades, Nada. ni tampoco Sí, privacidad, intimidad en su casa, o sea, por el cuidado, ¿no? Y porque si lo hacen mal o no, o sí, pues ya igual son juzgadas, ¿no? Muy, son señaladas, ¿no? Como, sí. Y también todo el impacto que tiene para las mujeres el estar al cuidado de una persona 24/7, y que también hacen falta políticas públicas que permitan brindar servicios que tomen en cuenta no solo a la persona que vive con alguna discapacidad, sino que también a las personas con las que conviven, de forma tal que a mí me gustó algo que dijo Mirel, que debemos de tener con todas las personas, incluyendo las personas que viven con alguna discapacidad, que es tratarlas dignamente, con escucha atenta, eh, prestarles pues nuestra atención, y también hablarles, dirigirnos a ellas como personas con esta dignidad. Y creo que eso también es bastante importante, como en el trato que tenemos con las personas. Creo que hay algo que sucede bastante, que es el romantizar la maternidad. Bueno, eso siempre ha sido, pero se romantiza incluso aún más la maternidad cuando tienes a un niño, una niña, un adolescente con alguna condición médica, con alguna discapacidad, ya sea de nacimiento o adquirida. Algunas frases que por lo regular escuchamos es que eres mamá de un angelito y entonces lo vas a aguantar todo, ¿no? Y creo que es importante visibilizar que es un trabajo muy arduo, que estar al cuidado de una persona 24/7 es muy pesado, porque lo es, y que también cortamos muchos derechos y la vida misma de la persona que está al cuidado. Y nos llegó un comentario durante este tiempo de transmisión y que me permito leerlo, es de Tiamat Kal. Dice, ya de por sí es difícil la educación sexual en niños jóvenes y adolescentes que están en un desarrollo dentro de la norma, aún es más complicado sin derechos bien establecidos para nuestros pequeños con discapacidades intelectuales. Es nuestro deber apoyar y contribuir a que desarrollen de manera adecuada una sexualidad libre e integral. Gracias por esta información, me encantó su foro. Y creo que toca algo bastante importante, la información. Sin duda creo que necesitamos informarnos, necesitamos sensibilizarnos y no solamente hacerlo cuando es una persona cercana a nosotras quien vive una situación o una condición de este tipo, ¿no? Les agradezco mucho a Brenda, a Mirel por habernos acompañado a lo largo de esta transmisión. Creo que necesitamos reprogramar otra porque es un tema bastante amplio, bastante arduo y que nos puede servir bastante para las personas que siguen esta transmisión
y que empecemos a tomarlo como es parte de nuestro entorno, parte de nuestra sociedad y como algo natural, no como algo externo y no como un miedo a que nos pueda suceder a nosotras. Algo a forma de comentario, conclusión, ¿quién quiere iniciar? Brenda, Mirel. Miri, inicia tú. Pues nada más retomar lo que ya les había comentado, que nos permitamos conocer a las personas independientemente de su discapacidad. Sería todo. Gracias, Brenda. Sí, también ser más sensibles y también quitarnos como cargas, sino más bien verlo como algo más natural y que se tiene que atender. Reina. Pues yo creo que verles y escucharles, creo que es importante. Y verles así, incluso directamente a los ojos, porque a veces, como decía Diana, a veces ni siquiera eso hacemos. Gracias. Diana. Pues yo me iría como con la siguiente como frase de aprender a mirar, a sentir, a saber que hay diferentes formas de mirar, de vivir, de expresarnos en este mundo y no solamente limitarnos a las que tenemos, ¿no? Sino ir entendiendo las demás formas que existen y amarlas. Gracias. Lo que puedo decir yo es que hay que entablar esta relación con personas dignas, porque no dejan de ser niñas, niños, adolescentes con dignidad, que sienten y que hay que mirarlos como lo que son, personas, no como un ente aislado y sin compasión y sin lástima, porque lo que menos necesitan y lo que menos les ayuda es eso. Les agradecemos mucho, le mandamos un fuerte saludo a Ceci, que no nos pudo acompañar el día de hoy, a Dani, que se tuvo que retirar, una mujer tan trabajadora como Dani, y un saludo a nuestro productor José Alfredo. Les agradecemos que nos hayan seguido a lo largo de esta hora, 13 minutos que ha durado esta transmisión, y que no se pierda nuestro siguiente programa con más temas abordados desde esta perspectiva de género, de las diversas interseccionalidades que tiene nuestra cultura. Y nos vemos en la siguiente transmisión de Círculo Abierto al Aire. Gracias y bonita noche. Gracias.